Buenos días, mi grupo está conformado por Dairon Alexis Moreno Peña y quien les habla, Mayrinoslani Valencia Soto, y nosotros les vamos a exponer los elementos del grupo 2, los metales alcalino-térreos. En la historia tenemos que en 1910 se realizó la extracción del último metal alcalino-térreo, que es el radio, que fue fascinante por su brillante resplandor y fue extraído por Marie Curie y André de Vier. En los usos del radio, tenemos que en la década de 1930 las bailarinas de cabaret eran adornadas con sales de radio y algunas de ellas pudieron haber fallecido a consecuencia de enfermedades relacionadas con la radiación sin enterarse jamás de la causa de su muerte. Además, también se puede observar un cartel publicitario de crema y polvo Turradía de la década de 1920, en donde se utilizaba el radio como compuesto de los productos cosméticos, de gran variedad de productos cosméticos, no solamente en crema y polvo, que prometía ser una gran innovación. Entonces las mujeres querían ser el centro de atención de todas las miradas, y ya que su contenido confería a la piel una luminiscencia que relucía en la oscuridad, además de que el público desconocía la acción de los compuestos radioactivos, entonces los fabricantes de estos cosméticos hacían que creyeran en unos efectos mágicos milagrosos. Además se realizaban relojes en los que la pintura de los números y las manecillas tenían radio para que se pudiera ver la hora en la noche, pero esto trajo grandes consecuencias a las operarias, por ejemplo, de una fábrica llamada United States Radio Corporation en 1922, en donde habían cerca de 70 trabajadoras y ya la mayoría no habían muerto, hasta que una de las trabajadoras llamada Grace interpuso una querella contra su antigua empresa. Sin embargo, como era una empresa tan grande y potente, ningún abogado quería ayudarle, hasta que reunieron 6 trabajadoras que llevaron a juicio a la fábrica United States Radio Corporation, e incluso este proceso se hizo tan famoso en la prensa que la misma Curie les envió una carta brindándoles ayuda, aunque les comunicaba que era imposible eliminar el radio del cuerpo. Bueno, los metales alcalino-térreos, aunque son más duros, más densos y menos reactivos que los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos son más reactivos y de menor densidad que un metal típico. Entonces, en este trabajo examinaremos las propiedades del magnesio, el calcio, el estroncio y del bario. El berilio se estudiará por separado porque su comportamiento químico es más parecido al de un semimetal. En cuanto a las propiedades del radio, el miembro radiactivo del grupo no se conoce con tanto detalle. A continuación, vemos la densidad de los metales alcalino-térreos. Como podemos ver, la densidad se aumenta a medida que disminuye el grupo o aumenta el número atómico. También podemos decir lo mismo del punto de fusión. Se hace más grande a medida que el número atómico también es más grande. Todo esto nos conlleva a decir que los metales alcalino-térreos tienen unos enlaces metálicos más fuertes que los metales alcalinos, característica que resulta evidente en las funciones de las entalpías de atomización significativamente mayores. También que los enlaces metálicos de los metales alcalino-térreos reflejan su punto de fusión más alto y en su mayor dureza. En reactividad tenemos que los metales alcalino-térreos son químicamente menos reactivos que los metales alcalinos, pero aún así son más reactivos que la mayor parte de los demás elementos metálicos. Entonces, por ejemplo, tanto el calcio como el estroncio y el bario reaccionan con el agua fría. Entonces, y el tercero, bario, de manera más vigorosa que los dos primeros. Entonces, como vemos en la reacción, bario con agua produce hidróxido de bario y dihidrógeno gaseoso. Como podemos ver aquí, esto, tal como ocurre en los metales alcalinos, la reactividad de los elementos aumenta a medida que aumenta su masa. Entonces, como podemos ver, el magnesio 2 más tiene una menor masa que el calcio 2 más, que el estroncio 2 más, que el bario 2 más. Entonces, debido a esto se dice
que el magnesio es el grupo menos reactivo de todo este grupo. También lo podemos ver de la forma en que todos los elementos reaccionan con agua fría, excepto el magnesio. El magnesio, para poder reaccionar con el agua, tiene que ser de forma en que el agua esté caliente. Además, estos elementos también reaccionan con muchos no metales. Entonces, por ejemplo, el calcio caliente arde en cloro gaseoso para producir cloruro de calcio. Los metales alcalinoterros son excepcionales por su facilidad para reaccionar con nitrógeno gaseoso caliente. Entonces, el magnesio reacciona con dinitrógeno para formar nitruro de magnesio. Características comunes de los compuestos de los metales alcalino-térreos. Entonces, como primero encontramos el carácter iónico. Este nos dice que los iones de metales alcalino-térreos siempre tienen un número de oxidación de 2 más. También que en la gran mayoría son sólidos estables, incoloros e iónicos, o a menos de que éste presente un anión colorido. Se dice que la mayor parte de los enlaces de estos metales alcalino-térreos son de carácter iónico, pero el comportamiento covalente se manifiesta particularmente en los compuestos del magnesio. Para hidratación de iones tenemos que las sales de los metales alcalino-térreos casi siempre están hidratados. Entonces en la tabla muestra el número de hidratación habitual, el número de moléculas de agua de cristalización de algunos compuestos comunes de los metales alcalino-térreos. Además, que a medida que la densidad de carga del metal disminuye, también lo hace el número de hidratación. Bueno, ahora hablaremos de la solubilidad de las sales, teniendo en cuenta los factores entálpicos que intervienen. Entonces, las dos sales es el cloruro de magnesio y el cloruro de sodio. Entonces, como podemos ver en sus entalpías y entropías, podemos ver que casi siempre o siempre este favorece a que el cloruro de sodio sea más soluble que el cloruro de magnesio. Esto también se debe al comportamiento del magnesio, que es muy poco soluble, entonces por eso es que sus entalpías y entropías son un poco más altas. El berilio es un elemento de color gris acerado y duro, tiene una alta temperatura de fusión y baja densidad, su conductividad eléctrica también es elevada, de modo que definitivamente es un metal. Además, sus dos principales fuentes son la bertrandita y la piedra semipreciosa berilio, que se presenta en diferentes colores debido a impurezas. Entonces, cuando es azul claro verdosa es agua marina, y cuando es verde oscura es la esmeralda, y se dice que es verde oscura debido a que hay 2% de impurezas de cromo 3. En los usos del berilio tenemos que, a causa de su resistencia a la corrosión, de su baja densidad, alta resistencia y comportamiento no magnético, las aleaciones de berilio se usan con frecuencia en la fabricación de instrumentos de precisión como los giroscopios, que son dispositivos mecánicos que sirven para medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio de algún aparato o vehículo. Además de que también el berilio se utiliza para hacer las ventanas de los rayos X, ya que la absorción de rayos X aumenta con el cuadro del número atómico, y el berilio tiene el número atómico más bajo de todos los metales estables al aire, por tanto es uno de los materiales más transparentes hacia el espectro de rayos X. Propiedades del berilio. Tenemos en este momento las 4 más importantes, una es que es un compuesto que predomina el enlace covalente, como es comúnmente en todos los metales de este grupo. También que es un catión pequeño que tiene una densidad de carga muy alta, que polariza cualquier anión que se produce, y esto produce un traslapo de densidad electrónica. Los compuestos iónicos simples del berilio se encuentran como tetraédricos, como acá en la figura 11.2 lo mostramos. También que el número de coordinación es 4, y esto se debe al tamaño del ion del berilio. Otra propiedad del berilio es que es anfótero.
Aunque el berilio es definitivamente metálico, tiene una propiedad que es más característica de los no metales, que es la capacidad para formar especies oxianiónicas. Entonces, los pocos metales que hacen ambas cosas, que es reaccionar con un ácido para dar un catión y reaccionar con bases para dar oxianiones, se clasifican como anfóteros. Así, por ejemplo, el óxido de berilio reacciona con ion hidronio para formar el ion tetraacuaberilio y con el ion hidróxido para formar el ion tetrahidroxoberilato. El magnesio. El magnesio se encuentra en la naturaleza como componente de diversas sales metálicas mixtas. Estas son como la carnalita y la dolomita. Estos compuestos no son simples mezclas de sales, sino cristales iónicos puros en los cuales el tamaño alternante de las cationes confiere a una red cristalina una estabilidad mayor que la de proporción de cada catión por separado. Se dice que el magnesio es el tercer ion más común en el agua de mar, después del sodio y el cloruro, la cual es la principal fuente industrial de este metal. El agua de mar contiene alrededor de millones de toneladas de ion magnesio, con 10 a la 8 kilómetros cúbicos de agua de mar en este planeta. El Down Chemical es el proceso de extracción que se basa en el hecho de que el hidróxido de magnesio es menos soluble que el hidróxido de calcio. Así pues, la adición de una suspensión de hidróxido de calcio finamente pulverizada al agua de mar origina la formación de hidróxido de magnesio. El siguiente proceso es que el hidróxido se separa por filtración y se mezcla con ácido clorhídrico, y la reacción de neutralización resultante da una solución de cloruro de magnesio. DONS se utiliza para la producción de sodio. Entonces, lo siguiente es que el cloro gaseoso que se produce en el ánodo se reduce de nuevo a cloruro de hidrógeno, el cual se hace reaccionar entonces con más hidróxido de magnesio. Además, el magnesio metálico se oxida lentamente en el aire a temperatura ambiente, pero más vigorosamente si se le pone calor, produciendo una luz blanca. Entonces, la combustión de magnesio pulverizado se utilizaba como fuente de iluminación en los primeros tiempos de la fotografía. Además, la combustión del magnesio es tan vigorosa que no se puede distinguir con material convencional como el dióxido de carbono, porque incluso hasta con el dióxido de carbono reacciona para dar óxido de magnesio. En cuanto a su química, el magnesio difiere del resto de los metales del grupo 2. Por ejemplo, si se calienta los cloruros de calcio, estroncio o bario, se desprenden en forma de vapor las moléculas de agua unidas a ellos y queda el cloruro metálico anhidro. Por ejemplo, el cloruro de calcio dihidratado con calentamiento queda en cloruro de calcio más agua gaseosa. En cambio, el monohidratado de cloruro de magnesio se descompone al calentarse para dar hidroxicloruro de magnesio y cloruro de hidróxido gaseoso. Además, el magnesio forma con facilidad compuestos que contienen enlaces covalentes. Este comportamiento se explica en términos de su densidad de carga comparativamente grande a la densidad de carga del calcio. Por ejemplo, el magnesio metálico reacciona con los compuestos orgánicos llamados halocarburos o halogenures del kilo, como el bromoetano, en un disolvente como el etoxietano, conocido comúnmente como éter. El átomo de magnesio se inserta entre los átomos de carbono y de halógeno con formación de enlaces covalentes con sus vecinos, produciendo lo que conocemos como reactivo de Grignard, que se utiliza en la síntesis de orgánica. El calcio y el bario, estos dos elementos son metales grisáceos que reaccionan lentamente con el oxígeno del aire a temperatura ambiental, pero arden de manera vigorosa cuando se calientan. Al arder, el calcio produce únicamente el óxido, en tanto que el bario forma un poco de dióxido 2 menos en presencia de un exceso de oxígeno. La formación del peróxido de bario se explica en términos de la densidad de carga del ion bario, que es tan pequeña como la del sodio. Además, los cationes con una densidad de carga tan baja son capaces de estabilizar los iones polarizables como el ion dióxido. Óxidos.
Los metales del grupo 2 arden en el aire para dar óxidos normales, a excepción del miembro del grupo con más baja densidad de carga, el bario, que también forma un poco de peróxido de bario. El óxido de magnesio es insoluble en agua, mientras que los demás óxidos de metales alcalino-térreos reaccionan con el agua para formar el hidróxido respectivo. Por ejemplo, el óxido de estroncio forma hidróxido de estroncio. A continuación, encontramos las solubilidades de los hidróxidos. Podemos ver que el hidróxido que en menor solubilidad es hidróxido de magnesio. Entonces decimos que este no es soluble en el agua. Los demás hidróxidos sí son solubles. También, como podemos ver en la primera reacción, el magnesio reduce al ion hidrógeno para formar magnesio 2+. Y en la segunda y tercera reacción podemos ver que esta es para la formación del bicarbonato. A continuación hablaremos un poco sobre el carbonato de calcio. El calcio es el quinto elemento más abundante de la Tierra. Este se encuentra en gran parte como carbonato de calcio. Se dice que en los depósitos de Gil, piedra caliza y mármol. También se dice que en el mar encontramos carbonato de calcio. Esto se debe a los esqueletos marinos que hay aproximadamente hace más de 135 años. Vamos a hablar sobre los diagramas de reacción de los metales como el magnesio, el calcio y el bario. Entonces, primero tenemos el magnesio. El magnesio decimos que si reacciona con cloro nos va a dar cloruro de magnesio, que si reacciona con el bromuro de etilo nos va a formar el bromuro etil magnesio, que si reacciona con oxígeno nos va a formar óxido de magnesio, que si este óxido de magnesio reacciona con hidrógeno positivo nos va a formar el catión magnesio 2+. También podemos ver que si el magnesio 2+ reacciona con un OH-, este nos va a formar un hidróxido de magnesio, o en cambio que si reacciona con CO2, este nos va a formar carbonato de magnesio. A continuación, hablaremos sobre las reacciones del calcio y el bario, donde el calcio reacciona con el cloro para formar cloruro de calcio, reacciona con agua para formar hidróxido de calcio, reacciona con el oxígeno para formar óxido de calcio. El óxido de calcio reacciona con carbono para formar carburo de calcio, también reacciona con CO2 para formar carbonato de calcio. Al igual, podemos ver que el bario reacciona con el cloro para formar cloruro de bario, reacciona con el oxígeno para formar óxido de bario, reacciona con el agua para formar hidróxido de bario, y al igual el óxido de bario y el hidróxido de bario reaccionan con CO2 para formar carbonato de bario.